Esto fue lo que encontré en un diario antiguo y narra lo siguiente. He sobrevivido a muchas cosas en mi vida. He sido testigo de guerras, de la muerte de seres queridos y de la soledad que sigue a la pérdida. Pero nada, y quiero decir nada, me ha dejado una cicatriz más profunda en el alma que el encuentro con la dama de negro. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento el frío que se cuela en mis huesos, recordándome que he sido uno de los pocos afortunados en vivir para contarlo. Todo comenzó hace más de una década, en una época en la que me encontraba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi matrimonio se había desmoronado y mi madre, la única persona que siempre había creído en mí, había fallecido tras una larga y dolorosa enfermedad. Había caído en una espiral de desesperación que me llevó a tomar decisiones erróneas, a alejarme de aquellos que aún se preocupaban por mí y a encerrarme en una soledad autoinfligida. Fue durante ese tiempo cuando escuché por primera vez la historia de la Dama de Negro. No era un cuento que contara a menudo, incluso entre los habitantes del pequeño pueblo donde había crecido y al que había regresado tras el colapso de mi vida en la ciudad. Era un susurro, un secreto guardado entre las sombras, algo de lo que solo se hablaba en voz baja y solo entre aquellos que realmente creían en lo sobrenatural. Según la leyenda, la Dama de Negro era el espíritu de una mujer que había muerto de manera violenta en el siglo XIX. Se decía que su marido, un hombre cruel y despiadado, la había asesinado en un ataque de celos, dejándola morir sola en un páramo, vestida únicamente con su traje de novia negro. Desde entonces, su espíritu vagaba por esos páramos, buscando venganza, atrayendo a los hombres desprevenidos hacia su destino. No creía en esas historias. Por aquel entonces no creía en nada que no pudiera ver o tocar. Mi escepticismo era uno de los pocos restos de la vida que había intentado dejar atrás. Y cuando escuché la historia por primera vez en la barra de un bar, no pude evitar reírme. El anciano que la contaba, un hombre de rostro surcado por arrugas y ojos nublados por la edad, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo lo que veía en sus ojos, sino algo mucho peor: compasión. Ella no es un mito, muchacho, me dijo con voz grave. Es real, y si tienes la mala suerte de encontrarla, reza para que la muerte te llegue rápido. Yo ignoré sus palabras, las consideré las divagaciones de un viejo loco, y continué bebiendo hasta que la noche me envolvió en su manto de oscuridad. Pero las palabras del anciano se quedaron conmigo, persistiendo en mi mente, como una sombra, algo que intentaba ignorar, pero que, de alguna manera, sabía que no podía evitar. Una semana después de esa conversación, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Había estado bebiendo de nuevo, tratando de ahogar mis penas en alcohol, cuando decidí que necesitaba aire fresco. El bar estaba lleno de humo y risas, cosa que me resultaban insoportables en mi estado. Salí tambaleándome al exterior, donde el frío aire nocturno me golpeó como una bofetada. Me dirigí hacia el campo, un lugar al que solía ir de niño, para alejarme de todo. Era un terreno abierto, con pocas luces que contaminaran el cielo nocturno, un lugar donde podía ver las estrellas y recordar tiempos más simples. No sé cuánto caminé, pero cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que había ido más lejos de lo que pretendía. Estaba en medio de los páramos, el mismo lugar del que el anciano había hablado, y la oscuridad que me rodeaba
era tan densa que apenas podía ver mis propios pies. El alcohol en mi sangre había embotado mis sentidos, y aunque sentía un leve cosquilleo de preocupación, estaba demasiado cansado y desorientado para hacer algo al respecto. Me dejé caer sobre la hierba húmeda, mirando el cielo, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era solo una sombra, un truco de la mente borracha que intentaba darle sentido a la oscuridad. Pero cuando parpadeé y la sombra no desapareció, sentí que mi corazón se detenía. Estaba allí, a unos metros de distancia, una figura alta y esbelta envuelta en un vestido negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su rostro estaba oculto por un velo, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, perforándome con una intensidad que me hizo temblar. Intenté levantarme, pero mis piernas se negaron a responder. Estaba paralizado, atrapado por una mezcla de terror y fascinación. Incapaz de apartar la vista de ella, la dama de negro comenzó a moverse, deslizándose hacia mí con una gracia antinatural. Y cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado, condenado a enfrentar mi destino. Cuando estaba a solo un par de metros de mí, se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, con una lentitud que hizo que mi piel se erizara, levantó una mano pálida y delgada, señalándome. No habló, pero su gesto lo decía todo. Mi tiempo se había acabado. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero en ese momento algo dentro de mí se rompió, un instinto primario, una necesidad desesperada de sobrevivir. Se apoderó de mí y con un grito ahogado me lancé hacia adelante, tropezando y cayendo al suelo, pero nunca deteniéndome. Corrí como nunca antes había corrido, mis pies golpeando el suelo con un ritmo frenético, mientras el terror me empujaba más y más lejos. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, si veía lo cerca que estaba, mi mente se quebraría. Si veía lo cerca que estaba, mi mente se quebraría. Sentía su presencia detrás de mí, fría y constante, como una sombra que nunca podría escapar. Mis pulmones ardían, mi cuerpo protestaba, pero continué, impulsado por el único pensamiento que podía procesar: escapar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué al borde del páramo. Vi las luces del pueblo a lo lejos, una señal de esperanza, de seguridad. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia ellas, sin detenerme hasta que estuve bajo el resplandor de las farolas. Solo entonces me permití caer al suelo, jadeando y temblando, pero sabiendo que había escapado. La dama de negro no me siguió. Nunca lo supe con certeza, pero creo que las luces la mantuvieron a raya. Una barrera que no podía cruzar. Cuando finalmente me levanté, tambaleándome hacia mi casa, me prometí a mí mismo que nunca volvería a esos páramos, que nunca más pondría un pie en ese lugar maldito. Han pasado años desde aquella noche, pero los recuerdos siguen siendo tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. He intentado continuar con mi vida, reconstruir lo que una vez se rompió, pero siempre. En lo más profundo de mi mente, la sombra de la dama de negro permanece. A veces en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla y las sombras se alargan, creo verla, esperando en el borde de mi visión,
recordándome que la muerte no está tan lejos como creemos. He aprendido a vivir con el miedo, a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender o escapar. Pero si algo he aprendido de mi encuentro con la Dama de Negro, es que la muerte no es lo peor que puede pasarte. A veces, sobrevivir es un castigo mucho más cruel. Y así, cada día que pasa, vivo con el conocimiento de que fui uno de los afortunados, uno de los pocos que vio la muerte en los ojos vacíos de la Dama de Negro y vivió para contarlo.